Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo soy la doctora Constanza Tonelli. En el día de hoy, bueno, primero, si me quieren confirmar que me escuchan bien, para confirmar que no hay problemas de conexión. Listo, perfecto, gracias. Eh, Soy Constanza Tonelli, como ya dije. Yo ejerzo la profesión. Más que nada lo que hago justamente es representación de empresas en las instancias de defensa del consumidor, prejudicial y judicial. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Más que nada, esta charla va a estar inclinada a lo que es la instancia de defensa del consumidor administrativa, todo lo que tiene que ver con los organismos municipales y las relaciones de consumo previo a una instancia judicial, ¿no? Pero bueno, para el final de la charla ya vamos a hablar un poco también de lo que es la instancia judicial. Bueno, antes que nada, para empezar, el tema de defensa del consumidor, armé como por ahí una lista de todo lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, el marco normativo aplicable específico a lo que es defensa del consumidor, los principios del derecho del consumidor, que son muy importantes, después les vamos a explicar por qué, las partes que existen en la relación de consumo, la etapa justamente conciliatoria, que es la etapa administrativa de la que vamos a hablar, y cómo hacer un reclamo, cómo llevar adelante un reclamo, y cómo el abogado puede intervenir en esta instancia, y después un poco una introducción a lo que es la instancia judicial, porque la verdad es que la instancia judicial, por ahí para una próxima reunión está buena, es más amplio. Esto porque pondera otro tipo de daños indemnizables y otro tipo de acciones, ¿no? Y de tiempos, obviamente. Bueno, acá en primer lugar, entonces, obviamente que si alguno tiene alguna consulta o si en un momento se me corta la conexión o quieren acotar algo, preguntar algo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bueno, dicho esto, para arrancar, acá tenemos el marco normativo de lo que es defensa del consumidor. Está organizado de izquierda a derecha, básicamente por la jerarquía constitucional que ya entiendo que todos conocemos, ¿no? En primer lugar, la jerarquía constitucional que da el artículo 42 de la Constitución Nacional, que habla justamente de la protección a los derechos de los consumidores, tanto en relación a la salud, la seguridad, intereses económicos, el derecho a otorgar información adecuada y veraz por parte de los proveedores, condiciones de trato equitativo y digno, la educación para el consumo, o sea, promover por parte del Estado, ¿no? Políticas y distintos como proyectos justamente para lo que es la educación en el consumo, la defensa de la competencia. Esto va en contra justamente de los monopolios que se pueden ocasionar de distintos proveedores, la calidad y eficiencia de los servicios públicos, que también están contemplados como relaciones de consumo, no tiene que ser solo entre privados, entre empresas privadas y consumidores, sino que también en esto se puede comprender a los servicios públicos y a los prestadores de servicios públicos. Bueno, la constitución de asociaciones de consumidores, que esto se ha visto mucho, que justamente tiene como mayor fuerza por ahí una asociación que defienda los intereses de consumidores y más para lo que son las acciones colectivas, ¿no? De consumo. Marcos regulatorios y demás. Después tenemos al Código Civil y Comercial de la Nación, que va a regular todo lo que es quiénes son consumidores, quiénes son proveedores, qué es una relación de consumo, cuáles son distintas formas de garantizar justamente estos principios que ya nos dice la Constitución y demás, y les puse los artículos. Después, la ley que es más interesante por ahí, que es justamente y precisamente de defensa del consumidor, que es la ley del consumidor, se la conoce como LDC, que es la ley 24240, y su modificatoria, que es la 26361. Y después tenemos en Provincia de Buenos Aires, a su vez, la ley también de protección del consumidor, que es el marco normativo de la provincia, y que toma como base justamente el artículo 38 de la Constitución de Provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que dice también el artículo 42 de la Constitución Nacional. A su vez, tenemos, o sea, dentro de todas estas leyes, ¿no? Ya sea de la Constitución hasta la ley 24240 y de forma por ahí más precisa y demás, van a tratar más o menos siempre los mismos asuntos. Justamente la relación de consumo, el rol del proveedor y la responsabilidad del proveedor, las obligaciones del proveedor, ya sea de servicios o de bienes, y el rol del consumidor y justamente la defensa de sus intereses y de sus derechos como consumidor, ¿no? Que es lo que por ahí más nos interesa. A su vez, aparecen también otras normativas que yo ahí pongo, como por ejemplo pasa con el municipio de Escobar, que tiene una oficina municipal del consumidor que funciona verdaderamente muy bien, que ha dictado una ordenanza municipal en pos de la protección de los derechos del consumidor. Esta ordenanza municipal hasta contempla incluso la creación de un fondo
que justamente lo que hace es que con el 40% de las multas que se perciben a raíz de las infracciones, ¿no? De las imputaciones que se hacen a las empresas, es un fondo que después queda como para ser implementado en pos de los consumidores, o sea, para hacer cursos informativos y demás. O sea, eso también es bueno destacarlo. Más que nada, de todas estas leyes que yo les nombré, de todos estos artículos y demás, yo retomé lo que son para mí los artículos más importantes, no los únicos obviamente, sino los principios más importantes que se pueden ver desde a la hora de efectuar un reclamo, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿eh? Ahí está. Los principios, para mí, que son más importantes. Como consumidores y como representantes de consumidores e incluso de empresas. Porque algo que hay que saber es que también uno como abogado no solo puede ejercer el rol de asesorar a un consumidor e incluso asesorarse en derecho propio, porque todos somos consumidores, sino que también uno puede ofrecer el servicio justamente de asesoramiento a empresas, ya sea en instancia conciliatoria o en instancia judicial, ¿no? Obviamente. Bueno, por ahí los marqué con colores distintos porque a los últimos voy a hacer más hincapié. Son los que a mí me parecen más interesantes a la hora de ejercer algún tipo de acción. Los otros son claros. O sea, el deber de información es clarísimo. O sea, la información que tiene que ofrecer un proveedor tiene que ser clara, tiene que ser precisa y hace que sea una obligación para ese proveedor, ¿no es cierto? O sea, todo lo que él informe, que también está relacionado con el tercer punto, que es la publicidad precisa, es a lo que él va a estar obligado a la hora del cumplimiento contractual, ¿entendés? Hablamos de relación de consumo de forma amplia, pero puede ser, o sea, ir a un kiosco y comprar un chocolate, sacar un boleto de avión, que eso después lo vamos a diferenciar porque hay todo un tema con el código aeronáutico y demás, hacer una compra por plataforma virtual y así todo lo que sea consumo. Comprar un auto, bueno, hay 10.000 millones de ejemplos. Y de cada uno incluso tiene como su forma precisa e individual de tratarse, pero bueno. Bueno, esto del deber de trato equitativo y digno, esto va en contra de las prácticas que pueden ser discriminatorias frente a consumidores generalmente pasa en los casos de migrantes y de gente por ahí turista, que justamente lo que busca es que no existan diferencias, ¿no? De trato entre todos los consumidores, entre todo el universo de consumidores. Bueno, y la publicidad precisa que ya lo hablamos con el deber de información. Ahora, por ahí los principios que a mí más me interesan, o los que me parecen más claves para cuando iniciamos este tipo de acciones, son justamente la responsabilidad solidaria, que de eso vamos a hablar más en un ratito. ¿Qué implica la responsabilidad solidaria? ¿Qué nos va a decir la ley de defensa del consumidor? Que todas las partes que forman parte, o sea, bueno, no quiero ser redundante, todos los proveedores, dice, que forman parte de la relación de consumo, y relación de consumo me refiero a desde que se inicia una compra hasta que se entrega la misma. ¿Qué quiere decir? Intermediarios, vendedor, todos los que forman parte son responsablemente solidarios. Esto lo que nos va a dar es la posibilidad de, en el caso de tener que iniciar una acción, ya sea administrativa, prejudicial o judicial, de poder citar a todas las partes, que van a ser más o menos solventes, eso es lo positivo, generalmente son empresas, citar a todas las partes y que todas tengan que responder por esa relación de consumo. Pongamos un ejemplo específico, me compro un lavarropas en Frávega, ¿no? Yo contrato con Frávega, ahora, Frávega no va a ser mi único proveedor, también va a ser el proveedor que me traiga el lavarropas a mi casa, va a ser la marca de ese lavarropas, o sea, por ejemplo, Whirlpool. Voy a poder ejercer la acción contra Whirlpool, contra Frávega, contra el transportista, ¿se entiende? Contra todas las partes que estén en la relación de consumo. Y van a tener que responder solidariamente, ¿se entiende? Es decir, si una de las partes no responde, tendrán que responder las otras. Esa es la responsabilidad solidaria que igual después lo vamos a ver mejor. El indubio pro consumidor, que esto es un poco, bueno, por ahí se acuerdan de haberlo visto en la facultad con el indubio pro reo del derecho penal, ¿no? ¿Qué significa el indubio pro consumidor? Este principio lo que hace es reconocer que la relación consumidor-proveedor es una relación desigual, es una relación que tiene una debilidad y tiene una parte fuerte. Generalmente se tiene en cuenta, como por ejemplo que la mayoría de los contratos de consumo son contratos de adhesión, ¿no es cierto? Uno no tiene la posibilidad de negociar o renegociar o disponer de cláusulas, sino que uno cuando compra algo adhiere, por eso es adhesión,
a todas las cláusulas que nos impone la parte fuerte que vendría a ser el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué refiere esto? ¿Por qué se entiende el indubio pro consumidor? Lo que dice la norma es que al hacer una relación que es jerárquicamente distinta, donde hay una parte débil, que es el consumidor, se entiende que el consumidor, en caso de duda, se sentencia, digamos, o se falla a favor del consumidor. Esto quiere decir, por este carácter justamente de ser la parte más débil. Porque también, o sea, el deber de la información, la obligación lo tiene el proveedor. O sea, quien tiene toda la información es el proveedor. Quien tiene los recursos es el proveedor, porque obviamente estamos hablando de que no están en la misma calidad, ¿no? En el mismo lugar. Entonces, como se entiende que justamente el proveedor es quien tiene más recursos, más condiciones, quien realiza la oferta, y uno simplemente adhiere a esa oferta, después se pueden justamente, no sé, ver si hubo cláusulas abusivas, justamente por esto el tema de la lesión y demás, ¿no? Que esto es muy importante a la hora de tanto prejudicial como judicial, de efectuar un reclamo, ¿no? Suele pasar mucho con, por ejemplo, los planes de autoahorro de los automóviles, que uno adhiere, no tiene la posibilidad de negociar ninguna cláusula, y después se encuentra con que firmó un montón de cosas que son completamente abusivas, y que ya la justicia ha declarado la nulidad de esas cláusulas, ¿no es cierto? Eso como un ejemplo. Bueno, después otra cosa que me parece muy destacable es la gratuidad de la instancia. ¿Qué significa esto? Incluso en la etapa judicial, ¿no? Tanto en la etapa administrativa, que ahora lo vamos a ver cuáles son los distintos tipos de etapa administrativa, como en la etapa prejudicial y en la etapa judicial, es gratis para el consumidor. ¿Qué quiere decir? Las costas del proceso, si llega a una etapa judicial, no se le van a cobrar al consumidor. ¿Se entiende? Es un poco como intenta llegar a ser como funciona en el derecho laboral con el trabajador, ¿no es cierto? Y en la instancia administrativa también. Incluso en este punto de la instancia administrativa, lo que corresponde aclarar es que ni siquiera es necesario el patrocinio letrado. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué hacemos una charla si no necesitan abogado, no? Bueno, porque acá me parece que es la parte más importante hay gente me parece que queriendo entrar. Coti, ¿cómo estás? Eh, Ahí Hola, estoy Mica. dándole inicio. ¿Cómo estás? Perdón, tuvimos un problema con conectarnos para presentarte, pero bueno, me dijo Jessy que ya estás presentada. Ya me presenté, Yo ya me recién presenté. dejé recién en el chat por si alguien le queden alguna duda o algo de lo que vaya hablando la doctora, lo puede hacer en el chat y yo les voy a ir filtrando las preguntitas o cualquier duda que tengan. Y bueno, Coti, cualquier cosa que necesites, avísame Dale, y vamos parando, ¿sí? dale, gracias, Mica. Ahí justo hicieron una pregunta, ¿querés que te la lea? Dale, yo no la veo, no sé por qué no veo el chat. Dice, buenas tardes, quisiera saber cómo es el procedimiento en las OMIC dentro de la municipalidad. Esto Bueno, le pregunta Ángeles la Provieta. Perdón, si dije mal, la Provitera. Ahí sí, está. ya pasó un salto. En dos Listo, diapositivas más está el proceso. Así que el procedimiento, así perfecto, que ya lo listo. respondemos. Pues ya. Bárbaro. Esto es, gracias, Mica. Esto de la gratuidad de la instancia, para volver un poco al tema y relacionarlo por ahí con la duda que tienen, es que justamente tanto MIC como COPRE, ¿qué le van a decir al consumidor? No necesitas asistencia letrada. Ahora, ¿eso a nosotros nos limita como abogados? La verdad que no, porque uno lo que puede ofrecer es justamente el asesoramiento al consumidor. No es lo mismo que un consumidor se presente con asistencia letrada que sin. ¿Y esto por qué? Justamente porque el abogado lo que va a hacer en la instancia de OMIC, por ejemplo, es de alguna forma presentar de la forma más completa posible como si fuera una demanda, bueno, pero en instancia del consumidor. Y eso lo que hace es que también ejerza determinada presión sobre la empresa. A su vez que, como ya hablamos, también está la otra cara. O sea, la realidad es que un abogado se puede presentar, y generalmente se presenta como es mi tarea, que es mi trabajo, en representación de las empresas en defensa del consumidor. ¿No es cierto? Las empresas también buscan ese tipo de asesoramiento. Buscan presentarse con un patrocinio letrado, aunque no sea obligatorio. Esto nos lleva a otro problema. Al no ser obligatorio, o sea, la asistencia letrada, y al como prevalecer esta gratuidad de la instancia, muchas veces lo que sucede es que después, ¿qué
¿qué pasa? Obviamente, se llega a un acuerdo, pero la otra parte, la empresa, la parte fuerte, ¿qué te va a decir? Yo no te reconozco honorarios. ¿Por qué? Porque no necesitas patrocinio letrado para esta instancia. Entonces hay uno que tiene que hacer. Bueno, primero, citar al cliente, antes de todo, hacer un pacto de honorarios, un pacto de cuota litis, si se quiere, por resultado, y si no, justamente por la gestión, porque uno, a ver, puede asesorar, efectuar los descargos, ¿no? Asesorar y asistir con el denunciante a las audiencias. Asesorar en todo lo que tiene que ver con derecho del consumidor. Y eso ejerce, quiera o no, otra presión sobre el proveedor. Porque obviamente que la empresa, al ver que el consumidor es muy distinto presentarte a una audiencia y ver que el consumidor tiene un abogado que lo asesora, que lo aconseja, que sabe las consecuencias que va a tener si el caso llega a una instancia de judicial, a que el consumidor se presente solo, sin entender mucho del tema, que lo van llevando, le hacen firmar un acuerdo por ahí por un gesto comercial que ni siquiera llega a contemplar, que uno sabe que judicialmente por ahí puede responder por un monto mucho mayor y demás, ¿no? Eso también es lo interesante. Así que eso para mí es la forma de encararlo, ¿no? Esto de la gratuidad, pero que también el abogado tiene muchísimo para hacer en esta instancia. De los dos lados, ¿eh? Y bueno, después otro punto muy interesante son los consumidores en situación vulnerable. Eso, bueno, yo lo vamos a hablar acá. Esto es la última parte por ahí más teórica, después nos tiramos directo a la práctica, que son las partes de la relación del consumo, ¿no? Ya hablamos un poco de esta relación desigual de proveedor y consumidor y que justamente el consumidor, sea o no vulnerable, está en una situación de desventaja frente al proveedor, porque no tiene el mismo acceso a nada, o sea, es la realidad. No tiene los mismos recursos, no tiene la misma información, no tiene las mismas posibilidades de negociar, es todo lo que ya hablamos. Ahora, esto me interesa destacar más que nada porque es muy importante. ¿Qué nos va a decir la ley? ¿Quién es consumidor? El consumidor no solo tiene que ser una persona humana, sino que puede ser una persona jurídica. Y va a ser cualquier persona que sea destinatario final de bienes o servicios. Pero no solo la persona que contrata. ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo de lavarropa. Yo contrato, por ejemplo, yo realizo bajo mi titularidad la compra de lavarropa. Pero yo vivo en una casa, vivo con mi familia y demás. Ese lavarropas no va a ser utilizado solo por mí. Entonces la falla que puede haber generado el lavarropas y demás también va a poder ser reclamable por los miembros del grupo familiar que se vean, obviamente, menoscabados en sus derechos y que se vean de alguna forma perjudicados, ¿no es cierto? Por eso aparecen estos dos tipos de consumidores, el directo y el indirecto o el derivado. El directo es el titular de cualquier compra y el derivado es justamente esta persona que, si bien no contrató bajo su titularidad, se va a ver perjudicado por la relación, o sea, por este incumplimiento contractual. Pasa mucho, por ejemplo, con los viajes, o sea, no sé, contrato un pack familiar para 4 personas a Disney, se me suspenden los vuelos, me cancelan el paquete y demás, y no va a ser solo el titular del pasaje el que va a ser perjudicado, van a ser las 4 personas. A su vez, lo interesante de esto y que hay que tener en cuenta es que hay una categoría, que es justamente la que hablábamos en la diapositiva pasada, que es la del consumidor que antes, esto es muy reciente, hasta el 30 de mayo de este año se denominaba consumidor hipervulnerable. El 30 de mayo salió una resolución derogando esta categoría, porque el consumidor hipervulnerable era una enumeración más taxativa que justamente contemplaba a niños, niñas, adolescentes, personas del colectivo LGBT+, personas mayores a 70 años, inmigrantes, turistas, personas que viven en la ruralidad, personas incluso que viven en barrios populares. ¿Todo esto por qué? Porque la ley entiende que justamente una persona en este tipo de categorías se ve más perjudicada por justamente tener menor acceso a todo lo que es información, por ahí menor comprensión, o por ser víctima, por pertenecer a alguno de estos grupos. Ahora, ¿qué pasa? Con esta derogación, lo que hace es se elimina la categoría de hipervulnerable, y lo que se habla ahora es de consumidores en situaciones... bueno, perdón, me faltó en la categoría anterior, discapacitados. Lo que ahora se habla es de consumidores en situaciones vulnerables y de desventaja. Ya no hay como un listado taxativo. Y es básicamente el que demuestre que está en situación vulnerable. Algunos creerán que es mejor, otros creerán que es peor. Por ahí, al ser taxativo, era más fácil como de encastillar, ¿no es cierto? Nos pasa mucho con las personas jubiladas y demás, que cuando hacen un reclamo y demás, ya no tenían que acreditar su situación de hipervulnerabilidad, estaba dada en clara porque la ley contemplaba a los mayores de 70 años como hipervulnerables,
y bueno, ahora con este cambio, cualquier circunstancia de la que intente valerse, tendrán que probarla, y bueno, eso por ahí es un poquito más perjudicial, pero bueno, creo que no va a cambiar tampoco tanto, porque no es muy difícil acreditar que, ya sea por una cuestión de género o por una cuestión de, ya sea discapacidad o etaria, que se haya hecho justamente de alguna forma, se haya vulnerado mayormente los derechos del consumidor, ¿no? ¿Y por qué es importante y por qué hago hincapié en esto? Porque uno, si en un futuro, si ustedes tienen un caso y realizan un reclamo, es muy importante que aclaren si el consumidor es hipervulnerable, o en este caso situación vulnerable y de desventaja, porque entonces, ya sea la OMIC, COPREC, etcétera, el organismo administrativo o judicial donde lo vayan a presentar, va a tener como especial ponderación por este punto, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Están obligados a que el reclamo se trate de forma más rápida, a dar una respuesta más veloz, a asignar una mayor responsabilidad a los proveedores y demás, ¿no? Por eso es importante decirlo a la hora de efectuar un reclamo. Bueno, después tenemos los proveedores, que esto es un poco lo que ya hablamos, ¿no? Esto de que abarca a todas las fases de la actividad, bienes o servicios, sin importar en qué parte del proceso estén y si se relacionan directamente con el consumidor. Por ejemplo, ya dimos el ejemplo de Frávega. Otro ejemplo también es a la hora de contratar un viaje. Yo lo contrato a través de Despegar, entonces por ahí el viaje es con Flybondi, pero ¿qué me va a decir Flybondi? Si no sabe, ¿no? No, yo no respondo porque vos lo contrataste a través de Despegar, ¿no es cierto? Y bueno, no, pero la realidad es que vos sos parte de esa relación de consumo, y Despegar lo mismo, ¿no? O sea, como uno de los ejemplos. Despegar, cuando intente plantear que no tiene responsabilidad porque justamente actúa como intermediario y demás, eh, lo que uno tiene que decir, no, bueno, pero esto es una relación de consumo. Todas las partes son solidariamente responsables. Donde uno no pueda responder, va a responder el otro. Por eso es importante, como a la hora de plantear un reclamo, ya sea prejudicial, administrativo y demás, tener a todas las partes citadas, ya sea a instancia administrativa o a instancia judicial. Y después verán si se tiran la pelota entre ellos, si ponen un poco cada uno y se intenta conciliar. Muy importante esto de que no comprenden los servicios de profesionales liberales que requieran título universitario o matrícula, es decir, por ejemplo, los abogados. A nosotros no nos pueden iniciar un reclamo por daño, por incumplimiento en la ley de defensa del consumidor, ¿se entiende? Ni en instancia administrativa ni en instancia judicial. Nosotros no pertenecemos ningún profesional que preste este tipo de, que esté matriculado y demás, y que aporte a un colegio, sea parte de un colegio, puede ser reclamado en la instancia de defensa del consumidor. Bueno, pasamos acá ahora sí, por ahí a la pregunta que decía la colega, la etapa conciliatoria. Yo acá lo dividí en tres formas de realizar una denuncia, ¿no? Porque va a haber tres formas. La primera es la ventanilla única. Yo ahí tengo el link, igual si quieren después yo se los paso esto, no hay problema. La ventanilla única, que antes se llamaba ventanilla única federal y ahora ventanilla única de consumidor. ¿Qué es esta ventanilla única? Es justamente una forma virtual de iniciar un reclamo. Se puede iniciar por derecho propio, lo puedes iniciar en favor de un tercero, te lo va a preguntar cuando es un formulario que se completa. Cuando vos empezás a completar el formulario, primero entras, obviamente, con el portal de autogestión, yo lo puse ahí, a través de RENAPER, tu dato de DNI, a través de AFIP o a través de Mi Argentina. Hay dos formas de hacerlo. Si el consumidor, o sea, si tu cliente te pasa sus datos, lo iniciás como si fuera de él y te presentás como asistencia letrada. Si no, lo puedes iniciar también como si fueras vos, ¿no? Va a quedar caratulado como si fueras vos, que eso después se arregla, se pide como que se rectifique la carátula, y también va a avanzar. O sea, la realidad es que va a avanzar igual. Pero bueno, eso queda ya a elección de cada uno, ¿no? Yo generalmente tengo un poco y un poco. Ahora los hacemos más que nada desde la cuenta del consumidor. Así los notifican y todo, y queda el mail de ellos guardado y demás. Bueno, una vez que completemos el formulario, que sería, ingresamos ahí por la izquierda, entramos, nos va a preguntar ahí, igual que en un juicio, recabar toda la información, toda la documentación, ya sea si es por una compra, factura, fotos de lo que salió mal, fotos de si se entregó mal, todos los gastos que se hayan tenido y demás. Después les va a pedir que pongan las empresas que están involucradas, los proveedores, los quits les va a pedir, que esto se busca en internet, es facilísimo. Y bueno, les va a pedir un relato de los hechos.
por último, la última parte dice asignar mi caso A, que es lo que yo puse a la derecha. Esto es opcional, como dice acá. Y ahí puedes elegir mi provincia o municipio, que es lo que decía la colega en relación al OMIC, que igual después lo vamos a aclarar mejor, pero ahí ya te lo va a asignar directamente al OMIC. O sea, la Ventanilla Única Federal es como un embudo que toma todos los reclamos. Y después vos podés elegir si vas al OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, y es perteneciente a cada municipio, es parte del ejecutivo, digamos, de cada municipio. Consumo protegido, que es COPREC, que es las consideraciones previas de las relaciones de consumo. Funciona más que nada, funciona a lo largo de todo el país, es muy federal, pero bueno, más que nada tiene especial validez para lo que es CABA, porque es como que después te cumple la instancia, eso después lo vamos a hablar. Y después el Tribunal Arbitral de Consumo, que esto es por ahí lo más nuevo, ¿no? ¿Qué es el Tribunal Arbitral de Consumo? Es justamente un tribunal arbitral que, si elegimos esta opción, lo que va a hacer es, hay un listado de empresas adheridas. Estas empresas adheridas o proveedores básicamente dieron su consentimiento para que los citen al tribunal arbitral. Si la empresa que queremos citar no está adherida, la notifican de que se puede adherir. Pero si no acepta, no va a seguir ese reclamo, ¿se entiende? Por el tribunal arbitral. Ahora, si la empresa está adherida y acepta, se va a ir a justamente una audiencia con un tribunal. Si las partes no se logran poner de acuerdo en esa audiencia, el tribunal va a decidir, mediante un laudo, una resolución, igual que una sentencia, ya sabemos, ¿no?, un poco lo que es un tribunal arbitral, mediante una sentencia, y la sentencia va a ser inapelable y de cumplimiento obligatorio para todas las partes, ¿no es cierto? Así que bueno, pero esa la realidad es que es la menos usada, por lo menos acá no se usa el tribunal arbitral de consumo. Pero bueno, es vinculante la decisión que tome el tribunal arbitral. Si las partes previas no se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo, ya está, se cumple con el acuerdo y listo. Si no se ponen de acuerdo, mediante el laudo, que es obligatorio, obviamente, el cumplimiento de esta decisión. Coti, te interrumpo porque Camila Mónico hizo una pregunta donde dice, en los casos de estafas virtuales, hackeo de cuentas bancarias, ¿qué es tan común ahora? ¿Qué es tan común ahora? Denuncias la situación ante la entidad bancaria y demoran meses en dar una respuesta. ¿Cómo proceder ante estas situaciones? No sé si está relacionado con lo que venís hablando o si lo querés hablar más adelante o la querés responder ahora. No escuché la primera parte. Ahí te leo de vuelta. Dice, en los casos de Por estafas virtuales, hackeo de cuentas bancarias, que están como una hora, denunciar la situación ante la entidad bancaria y demoran meses en dar una respuesta. ¿Cómo proceder ante estas situaciones? Bueno, la realidad es que las entidades bancarias, las entidades financieras, tales como también puede ser, o incluso las que no están contempladas dentro de lo que es bancario, como es también Mercado Pago y demás, las entidades bancarias tienen otro tipo de resolución. ¿Por qué? Porque tienen justamente la opción de desconocimiento de la operación y demás, y se resuelve de forma como interna el banco. Sin embargo, generalmente lo que se hace, nosotros un montón de reclamos así, se los puede citar a la instancia de conciliación, ya sea de OMIC o de COPREC. A ver, la realidad es que tampoco es tan celere el proceso de OMIC y de COPREC, ¿se entiende? Entre que se inicia el reclamo, se fija una audiencia, por ahí pasa un mes. Por ahí es menos igual, obviamente, lo que tarda el banco, pero sí, se puede hacer, y generalmente los bancos se presentan. ¿Qué te van a pedir de todas formas cuando se presenten? Una copia, porque la realidad es que cuando es estafa, el fuero correcto para que se resuelva es el fuero penal, ¿no? Entonces, si bien las empresas de forma por ahí conciliatoria se presentan, te van a pedir una copia de esa denuncia penal, te van a pedir detalles de la cuenta y demás, y a ver, la realidad es que es una etapa conciliatoria, se puede resolver favorablemente como no, ¿se entiende? O sea, a ver, funciona así, el reclamo avanza así, las oficinas de defensa del consumidor lo toman, el reclamo sí. Después va a ser ya por ahí más voluntad del banco, ¿no? Querer conciliar o no. El fuero correcto para Sí. hacerlo, repito, es la del fuero penal. Sí, también, Coti, me meto quizás por ahí una medida cautelar en todo caso, como para empezar a frenar si ya tiene un embargo trabado o algo. Entonces, nada, meter alguna medida cautelar en el civil y bueno, también en el penal y bueno, tratar de ver con todo eso cómo avanzar. Claro, sí, tal cual como dice Mica, también. Pero bueno, la realidad es que sí que en defensa del consumidor avanzan los reclamos de desconocimiento de operación y de estafa. No es el fuero para hacerlo, pero la verdad es que avanzan. Obviamente con la denuncia penal, como ya dije.
Eso sí, te van a pedir copia, todas las partes te van a pedir copia de la denuncia penal. Bueno, digamos, esta es la ventanilla única federal. Entonces, esta es la forma de iniciarlo, y acá te lo pueden asignar justamente, como vos quieras, a la OMIC, que es municipal, a COPREC y al Tribunal Regional de Consumo. Seguimos. La segunda forma de iniciar una denuncia, a través de COPREC directamente. Esto sería como salteando estos dos pasos que vienen, es salteando la ventanilla única federal. Vas directamente a la página de COPREC, te registras, te haces un usuario, cargas el reclamo, como dice ahí, aguardas la admisión por mail, te notifican cuando aceptan tu reclamo, que la realidad es que tampoco está la vara tan alta, muchas veces aceptan todos los reclamos, así que no tengan miedo de iniciarlo, porque seguramente le den curso. Cargamos toda la documentación y nos van a asignar conciliador y nosotros vamos a elegir fecha de audiencia. Lo bueno que tiene COPREC es que las audiencias son virtuales, o sea, te puedes presentar desde cualquier lado. Básicamente, el conciliador también no necesariamente de la zona, sino que puede ser de cualquier lado de la Argentina. Y COPREC cita a las empresas que nosotros denunciemos como contraparte mediante domicilio electrónico. Así que suelen quedar notificadas todas y suelen presentarse en las audiencias, porque bueno, si no, obviamente le pueden imponer una multa. Bueno, y después la otra forma, que es la que decía la colega, es el OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ahí se puede presentar junto con el cliente a quien intentemos asesorar. Mica, decime. Ah, no, cuando termines, quédate tranquilo. Hay una Bueno, bueno, pregunta, bueno, pero cuando termines. dale. En la Oficina Municipal de Información al Consumidor, los procesos son similares. Vas con un descargo, como si fuera una demanda, pero no, tampoco para complicárselas tanto, sino que tenga el relato de los hechos, los daños, ¿no?, que se intentan reclamar. Otra cosa que después vamos a aclarar igual, en esta instancia solo se responde más por el daño directo incluso que por todo lo que es el daño patrimonial, que por lo que es los daños extrapatrimoniales. Eso obviamente al ser una instancia conciliatoria. Bueno, en fin, llevamos el relato de los hechos en un escrito, lo firma el denunciante, toda la documentación y demás. Muchas veces la OMIC lo acepta de forma virtual también, se pueden presentar los descargos. Una vez que se inicia, se forma un expediente, le van a asignar una carátula, un número de expediente, también se va a fijar audiencia. Acá la diferencia es que hay OMICs que fijan audiencias virtuales y otras que fijan audiencias presenciales. Hay otras que tienen sistema híbrido, generalmente lo dejan a criterio del consumidor. Si el consumidor acepta la virtualidad, lo hacen de forma virtual, que es más cómodo también para todas las partes, porque muchas veces hay una realidad que es que las empresas y los proveedores trabajan con abogados externos, ¿no es cierto? Abogados de la zona y demás. Y muchas veces lo que pasa es que hay una mayor asistencia a las audiencias, si son virtuales que si son presenciales. O sea, ya hoy en día trasladarse 40 minutos para cubrir una audiencia en Pilar, después otra en Escobar y así, y hoy en día no es lo más por y óptimo, ¿no? Como ya estamos muy acostumbrados a la presencialidad, estamos mal acostumbrados a la virtualidad. Bueno, y acá vamos a lo que es ya cuando el reclamo se admite. No sé si Mica quería hacer la pregunta ahora, si no lo hacemos después. Si no, sigo. Como vos prefieras. Lo que pregunta Ángeles es, ¿en OMIC el patrocinio le otorga al municipio para el consumidor? No, la realidad es así. En la OMIC no te garantizan un patrocinio letrado, lo que te garantizan es que el conciliador vela de alguna forma por los intereses del consumidor. O sea, perdón, no es conciliador, es como un audiencista, ¿no? O sea, en realidad la OMIC en sí, como Oficina Municipal de Información al Consumidor, intenta garantizar que se respeten los derechos del consumidor, pero tampoco la realidad y la práctica nos dice que se oponen a los ofrecimientos que hacen las empresas, que son irrisorios y demás. O sea, ¿ayudan al consumidor? Sí, lo ayudan. ¿Es un patrocinio letrado? No, no le asignan un abogado. O sea, es como de una forma aconsejarlo y asesorarlo a la hora de aceptar algún ofrecimiento, pero no es tan así. Por eso lo interesante por ahí de presentarse uno como patrocinante letrado del consumidor. O sea, eso es una beta es una incumbencia para los abogados, que justamente lo que hace es ayudar mucho a los consumidores, que en esta etapa, si bien obviamente la OMIC tiene la obligación de alguna forma de protegerlos y de garantizar sus derechos,
no siempre, no, no siempre suele ocurrir, o por lo menos no de la forma tan personalizada como lo haría un abogado, ¿no? Ahí viene por ahí la gracia o el clic que uno le puede dar, ¿no? Esa vuelta de tuerca, de asistirlo tanto en las audiencias, asistirlo en los descargos, de ver qué dice la empresa y ver que no esté efectuando ningún tipo de abuso, ¿no? En esa relación de consumo, en ese ofrecimiento, y justamente no, obviamente, arreglar la percepción de honorarios por todo ese asesoramiento con el cliente, ¿no? Bueno, en definitiva, más o menos la gestión del reclamo en COPREC y en OMIC es similar. Se carga el reclamo, se carga la documentación, en una vez va a ser virtual, en el COPREC va a ser virtual, en OMIC puede ser virtual o presencial. Si se admite el reclamo, en COPREC se va a asignar un conciliador, se va a coordinar una fecha de audiencia con el conciliador, va a ocurrir esa audiencia donde las empresas tienen la obligación de presentarse. ¿Puede ser que no se presenten? Puede ser. Ahí vamos a pedir la imposición de la multa por incomparecencia. Tienen 5 días hábiles para justificar incomparecencia a las empresas. Si no lo hacen, bueno, se aplica una multa. A su vez, bueno, obviamente, si en estas audiencias todo pasa de forma muy positiva, por ejemplo, y si logra llegar a un acuerdo con la empresa, la OMIC lo que hace justamente es redactar un acta de acuerdo que se va a posteriormente homologar, ¿no? La homologación se pasa a otra área del municipio, ¿no es cierto? Tanto, bueno, COPREC y la MIC. Se diferencia acá, acabo de hacer la diferencia porque COPREC depende de Secretaría de Comercio, ¿no? Y OMIC depende por ejemplo, lo que pasa en la Secretaría Contravencional, juzgado de faltas, todo lo que es más municipal, administrativo, que depende del Poder Ejecutivo, ¿no? En cambio, COPREC es Secretaría de Comercio, es más tipo nación, capital federal y demás. Pero bueno, en ambos casos, si se llega a un acuerdo, se homologa el acuerdo y esta homologación lo que hace es que después uno lo pueda ejecutar, ¿no? Por ahí, si hay un incumplimiento, obviamente. Si se incumple el acuerdo, se puede ejecutar en la etapa judicial, ¿no es cierto? O solicitar el cumplimiento de esta forma. Hay dos cuestiones distintas acá que van a tratar dependiendo de cuando no hay un acuerdo. Porque ¿qué puede pasar? Que nosotros nos presentemos a esta audiencia, que en primer lugar por ahí lo que dilata un poco, si bien hay plazos establecidos que dicen que un reclamo en defensa del consumidor no puede demorar más de tantos días, en la práctica, bueno, obviamente todos sabemos cómo cambia la teoría de la práctica y que la realidad es que hay un montón de reclamos, entonces tanto COPREC como MIC de cada municipio se ven bastante sobrepasadas y estos plazos no se respetan. Ahora, en las audiencias lo que pueden pasar dos cosas. Bueno, tres cosas. Se presenta la empresa, escucha la pretensión, se allana a la pretensión y ofrece, o no se allana a la pretensión y realiza otro ofrecimiento que al consumidor de todas formas le sirve. No se presenta a la empresa y ahí queda como incompareciente y después, bueno, uno seguirá con la instancia judicial ya correspondiente. O la empresa se presenta y pide un corte intermedio porque necesita recabar datos y demás. Esto es lo que sucede generalmente, porque las empresas no van a las audiencias con toda la información. Pero bueno, recaban datos y lo mismo, se pide un corte intermedio por ahí 15 días y se ve la postura de la empresa ya final. No demora tanto, digamos, esa es la realidad. Hay reclamos que pueden demorar más o menos dependiendo de la complejidad, obviamente. Pero bueno, en caso de que la empresa, bueno, y otro caso, la empresa se presenta y en vez de hacer un ofrecimiento dice, no, acá yo no creo que haya habido un incumplimiento por parte de mi representada, pido el cierre sin acuerdo y se procede al cierre sin acuerdo de esa instancia, ¿no es cierto? Y ahí se agota la vía. Mica, decime. Coti, te molesto. Hicieron tres preguntitas. Una es, A ver. ¿el audiencia, el AUMIC debe ser abogado? Sí, el dentista de la MIC es abogado. Por eso también está bueno en este caso porque justamente ayuda mucho a los consumidores, pero no es lo mismo que ir uno como abogado de parte, claramente. Ok, perfecto. Después Ariel pregunta, ay, espérate que acá. Si se diera, si se diera la incomparecencia, ¿esta multa la cobra el Estado o el consumidor? ¿Cómo? Dice, si se diera la incomparecencia, ¿esta multa la cobra el Estado o el consumidor? No, No no, no, no. sé si Ahí Ariel... vamos a entrar
en un terreno complicado que es justamente la aplicación de multas y la percepción por parte del consumidor, que la verdad es bastante lejana. Pero bueno. Necesitamos otra charla para eso, íntegramente. Ok, te hago la última de Mariana. ¿Hay una pregunta más? Sí, de Mariana que dice, además de la multa al proveedor, para que se imponga sanción en favor del consumidor, ¿es necesario que quede estipulado en el auto de imputación? Caso contrario, ¿no se dispone en favor del consumidor? No, o sea, a ver, acá hay que diferenciar dos cosas. El acto de imputación lo va a hacer la oficina, en este caso la OMIC, o, bueno, vamos a tirarnos a la OMIC porque en Coprex funciona distinto porque lo hace la Secretaría de Comercio. El acto de imputación lo hace la oficina municipal previo a que pase a, en el caso generalmente municipal, Secretaría Contravencional, juzgado de falta, o sea, como el órgano administrativo que decide, efectivamente. Entonces, la OMIC, ¿qué hace? Llegamos a una audiencia en la Oficina Municipal de Consumidor. El proveedor no se presenta. El proveedor se presenta y no hace ofrecimiento. O hace un ofrecimiento y no es aceptado por el consumidor. Se procede al cierre de las actuaciones sin acuerdo, ¿no? Cuando se procede al cierre de las actuaciones sin acuerdo, ahí es cuando la oficina, cuando la OMIC va a dictar el acto de imputación. Que justamente lo que va a decir es, mira, bueno, esto lo voy a decir de forma informal, pero lo que va a disponer es que hubo un incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor 24240, 333, en el caso de Provincia de Buenos Aires y demás, y que corresponde la imputación. Eso se eleva y pasa a Secretaría Contravencional, generalmente, ¿no? Secretaría Contravencional o la entidad administrativa que resuelva. Y ellos son quienes efectúan la resolución. Ellos, con lo que les dice la OMIC y viendo las actuaciones, a su vez, obviamente, el acto de imputación, las empresas lo pueden apelar, ¿no? Pero bueno, va con la apelación y todo, se va para Secretaría Contravencional. Ahí, la Secretaría Contravencional es quien va a dictar la resolución. ¿Se entiende? Quien va a decir si hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento. Y listo. ¿Se entiende? Bueno, se puede apelar y demás, pero me refiero a quien va a resolver. Ahora, la Secretaría Contravencional puede hacer dos cosas. Y acá nos metemos en un terreno medio sinuoso que espero me sigan. Puede dictar multa al proveedor, a las empresas. Esas multas no van a ser perceptibles por el consumidor. Si bien la ley en un momento habló de algo de un porcentaje que va destinado al consumidor y demás, en la realidad eso, yo por lo menos no lo he visto hasta ahora, si alguien lo vio me avisa, sino que son multas que terminan siendo para el Estado, ¿no es cierto? Y se regulan según salarios mínimos vitales y móviles y demás. Pero también tiene la facultad, según la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, de aplicar indemnizaciones por daño directo. ¿Qué significa? Son dos cosas distintas. La multa va para el Estado. Las indemnizaciones por daño directo van para el consumidor. Ahora, ¿qué nos pasa con este daño directo que sí puede, de alguna forma, obligar la Secretaría Nacional a las empresas, ¿no? Ahí es cuando las empresas se plantean la inconstitucionalidad de este artículo de la ley. ¿Por qué? Porque la Secretaría Contravencional no puede o no debe, si bien lo dice la ley de defensa del consumidor, establecer sanciones indemnizatorias. Esto se basa en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que dice que el Poder Ejecutivo, que es el cual depende la Secretaría Contravencional, la Secretaría de Comercio y demás, no puede justamente establecer sanciones, sino que eso es facultad, o sea, indemnizatorias tipo pecuniarias, sino que eso es facultad del poder Judicial, ¿no? Es como la división de poderes. Entonces, ahí es un problemón eso, básicamente, porque la ley de defensa del consumidor nos va a decir, sí, ustedes van a poder poner indemnizaciones por daño directo que vayan a favor del consumidor, e incluso que se tienen que depositar previo a la apelación, ¿se entiende? O sea, son para uno apelar, ¿no? Que también plantea la inconstitucionalidad y demás, pero para poder apelar como que previo te va a pedir que hagas el depósito, ¿no? De las multas y del daño directo. Pero ahí las empresas plantean la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley 24240, que a su vez fue derogado después. O sea, es medio complicado el tema, pero es así. Ese artículo fue derogado, ¿no es cierto?
pero a su vez después hay un decreto que medio que lo dejó en observación. Entonces, la realidad es que uno puede apelar, puede avanzar. Generalmente el daño directo ya está como medio dado por la jurisprudencia que se puede aplicar por un órgano administrativo. O sea, por más que las empresas pataleen y demás, la realidad es que la ley lo dice, después, bueno, si bien se derogó, pero después quedó en observación y demás, la realidad es que lo aplican y lo tienen que poner a disposición del consumidor. Pero es distinto a la multa, justamente. La multa va al Estado. El daño directo sí va al consumidor. Después, bueno, podemos dedicarnos una charla entera a si es constitucional o no que un órgano administrativo pueda efectuar, pueda resolver una sanción pecuniaria, ¿no? Pero bueno, eso me parece que ya es un poco irnos de tema. Es más complejo, por lo menos. Bueno, esto por ahí cerrado ya, ¿no? Coprec y OMIC. En caso de que sea un acuerdo, se homologa, o sea, en caso de que se llegue a un acuerdo, se firma el acuerdo, pasa igual a la Secretaría Contravencional o a la autoridad de aplicación que sea, y de ellos deciden si se homologa o no. Una vez que se homologue, tiene poder, bueno, no sabemos, de ser ejecutado en caso de incumplimiento. Y en caso de que no se llegue a un acuerdo, no se homologa, obviamente, y demás, nos queda abierta la vía judicial. Acá. A ver, esperen que voy a correr eso porque no veo la pantalla. ¿Qué daños se reclaman en la etapa de instancia conciliatoria? Esto es justo lo que veníamos hablando y yo puse el artículo 40 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el que justamente después derogan y después lo vuelven mediante un decreto como a dejar en observación. Es complicado ese tema. Pero bueno, generalmente en la instancia de defensa del consumidor, las empresas lo que hacen ofrecen los famosos gestos comerciales sin reconocer hechos ni derechos. Se pueden obligar a renunciar a no reconocer hechos y derechos y a su vez desistiendo, se pueden obligar al consumidor a desistir de acciones posteriores, judiciales. La verdad es que no pueden. ¿Te lo ponen como requisito para firmar el acuerdo? Sí, lo ponen. ¿Lo podés pelear? Sí, lo podés pelear. Hay casos en los que lo han sacado esa cláusula, en los que han dejado sin reconocer hechos ni derechos, pero no te invalidan como una instancia superior y demás, no te hacen renunciar a ningún derecho, ¿no? Pero bueno, los gestos comerciales, la realidad es que lo que se ve en la práctica es que no suelen contemplar ni actualizaciones ni intereses, ¿no es cierto? Es generalmente la devolución de los montos o en casos de viajes, la reprogramación de vuelos y demás en determinadas fechas, pero no hay como suele haber en la instancia judicial, ¿no? Todo lo que es la contemplación de montos y de daños extrapatrimoniales y de intereses y de otras cosas que por ahí inflan más la indemnización, ¿no es cierto? Mica, te escucho. Coti, acá Mariana pregunta, ¿el daño directo lo aplica de oficio o solo si se peticiona? La realidad, la realidad es que lo puede aplicar de oficio, pero siempre lo ideal es peticionarlo, obviamente. O sea, no hay que dejar a la libre al libre entendimiento nunca, pero eso es un consejo tipo en etapa prejudicial y judicial. Todo lo que uno quiera que sea así, lo tiene que pedir. Como en todo, ¿no? ¿Viste? No me acuerdo qué abogado dijo que uno tiene que redactar como la demanda o el reclamo de forma tan completa que el juez lo único que tiene que hacer es copiar y pegar en la sentencia lo que uno pidió, ¿no es cierto? Y es un poco así. Pero sí, de oficio también lo pueden hacer, obviamente. Y acá está un poco lo que es, que si el reclamo se agarra sin acuerdo, el sector administrativo analiza si existe incumplimiento de la ley, caso afirmativo, imputan, se remite ahí a Secretaría de Comercio, Secretaría Contravencional, dependiendo obviamente nación o provincia, cada provincia, y la autoridad de aplicación, que es esa secretaría, determina multas y daño directo por el reclamo. No contempla, obviamente, daños extrapatrimoniales y la integridad de salud psicofísica. O sea, es daño directo. No daños a raíz de lo ocurrido, sino el daño directo al menoscabo que sufrió directamente el consumidor. Por ejemplo, igual a veces lo actualizan estos montos, ¿no es cierto? Eso sí, eso lo hacen. Pero, por ejemplo, volvemos al ejemplo del lavarropas. Me compré un lavarropas, no sé, me salió 100.000 pesos, puede disponer justamente por esos 100.000 pesos. Ahora, si yo esos meses tuve que llevar la ropa a lavar o la verrac y tengo los tickets y demás,
eso no es daño directo. O sea, eso no lo va a fallar la Secretaría Contravencional. Eso no entraría. Pero bueno, después es solo, claro, los daños directos. No sé si queda alguna duda con respecto a esto, para pasar ya a la siguiente. Después, bueno, sí, obvio, si ustedes están del lado de las empresas, siempre van a plantear la inconstitucionalidad del artículo 40 bis, por estar en contra del 1, del 18, del 109 y demás de la Constitución Nacional. Pero bueno, la realidad es que camina el daño directo. ¿Se entiende así? Porque por todo esto que hablamos también del indubio pro consumidor y toda la... como hay que verlo como un, ¿no? como un marco normativo integral. Justamente el indubio pro consumidor, esto de fallar a favor de la parte más débil y todo lo que tiene que ver con la relación de consumo, que está acreditadísimo. Perfecto, Coti. Ahí puso gracias, que te estaba consultando Mariana. Así que calculo Ah, que bueno, quedó claro. bueno, buenísimo. Bueno, acá entramos también en otros terrenos sinuosos, hay varios terrenos sinuosos en lo que es defensa del consumidor, que es COPREX y la mediación prejudicial obligatoria. ¿Y esto por qué? Justamente porque lo que pasa en COPREX es que se cumple la instancia prejudicial obligatoria, por lo menos no pasa en Provincia de Buenos Aires, sí pasa en Cava. ¿Por qué en Cava? Porque Cava es de avanzada en consumo. Cava tiene su fuero de consumo, que es parte del fuero contencioso, tiene su normativa, tiene... O sea, la verdad es que es espectacular en Cava cómo funciona. Incluso hay un fallo que, bueno, no es tan espectacular porque justamente hacen volver a la instancia de COPREX para que se cumpla con esa instancia, porque no toman como válida la mediación privada. Pero bueno, eso es como algo específico. ¿Qué nos dice el artículo 5 de la mediación prejudicial obligatoria, de la ley de mediación prejudicial obligatoria? Que una controversia excluida de la mediación van a ser las que quedan alcanzadas por COPREX, por la conciliación previa a relaciones de consumo. Ahora, hay una realidad, esto en provincia no aplica. Nosotros ni lo intentamos directamente. Vamos a la mediación prejudicial obligatoria, que también es una instancia más para el consumidor y para las partes para ofrecer y para intentar llegar a un acuerdo y que se tenga que litigar. Entonces, es también útil la mediación prejudicial obligatoria porque tiene otra carga procesal, ¿no es cierto? Tiene otro peso para las empresas. O sea, yo te inicio un COPREC o un expediente NOMIC y la empresa por ahí dice, bueno, por ahí lo inicia y después lo deja acá, como el monto no es tan alto y demás. Ahora, la mediación prejudicial tiene otra carga, porque implica ya como una instancia previa a un juicio. Entonces, yo creo que aunque no lo exijan en Provincia de Buenos Aires, igual hay que hacer la mediación prejudicial, porque justamente la empresa ya se va a parar de otra forma frente a una instancia previa a un juicio, ¿no? Previa a interponer una demanda. Pero bueno, en Cava, por lo menos, donde tienen el foro de consumo, se toma como válida el acta de COPREX. Y esto está buenísimo porque justamente sigue siendo, es gratuito para el consumidor, para ustedes y demás. Obviamente que la mención prejudicial no da un bono y un use y demás, pero bueno, pero para el consumidor está buenísimo que no incurrir en gastos, ¿no es cierto? Es, es completamente positivo, me parece. Eh, Aunque en todo lo que es consumo, obviamente, creo que esto ya lo dije, la gratuidad del proceso también acompaña en la etapa judicial, o sea, en las costas del proceso y demás. Por eso es un tema en el que no me quiero tampoco meter tanto. Bueno, acá llegamos ya casi al final de la charla y esto es un poco introductorio. Justamente para que sepan si llegan a fallar, ¿no? O no fallar, pero no poder conciliarse el reclamo en estas etapas administrativas, siempre está obviamente la instancia judicial. Y más que nada lo que a mí me gustaría hacer hincapié son en los daños extrapatrimoniales que se pueden reclamar en defensa del consumidor. ¿Y esto por qué? Y más que nada en específico de que señalo como daño punitivo. Porque son los que hacen que también la indemnización sea más interesante para el consumidor. O para, en este caso, ya va a ser por la parte actora. A diferencia de en otros por ahí, en otras acciones, en todo lo que es defensa del consumidor, se va a poder aplicar, no en todos los casos, obviamente se tiene que comprobar lo que es el daño punitivo. ¿Qué es este daño punitivo? Es un tipo de daño que es aplicado como sanción a las empresas cuando incurren en un incumplimiento grave de la ley. Cuando actúan es como actuar con dolo y con mala fe contractual. Entonces lo que se busca es como cuando se aplica un daño punitivo, que son montos altos, se busca una corrección en la postura y en el comportamiento de las empresas.
El daño punitivo lo que hace es que aplica una sanción fuerte para que justamente la empresa deje de incurrir en estos comportamientos abusivos y de mala fe, que justamente lo hacen por tener esta jerarquía, ¿no?, en las relaciones de consumo, esto que ya hablamos. Pero sí se tiene que demostrar, ¿no? Tiene que haber demostrarse una intención, un dolo, una grave negligencia, pero bueno, es lo que hace también más interesante a la hora de armar una liquidación. Si vos tenés un daño punitivo demostrable, te va a aumentar mucho más el rubro, ¿no? El rubro de daño punitivo te aumenta mucho más la liquidación. Y después tenemos daño moral, que bueno, eso ya creo que lo conocemos porque es más también aplica la de perjuicio y la del psicológico. Que bueno, va a haber doctrina que los ve como un mismo rubro, va a haber doctrina que los ve como separados, yo los veo como separados. Creo que eso ya me parece que hay bastante doctrina y jurisprudencia que los ven como rubros separados, que bueno, tiene que ver con todas estas lesiones a la libertad, al espíritu, al honor, la integridad física, el daño psicológico, contempla también cuando se daña el razonamiento, cuando se impide por ahí generar ese razonamiento, genera angustia, malestar y demás, y que van también, junto con el daño punitivo, a hacer montos que se sumen a la liquidación para cuando uno haga justamente la liquidación final en el momento de la reacción de la demanda, ¿no es cierto? El daño punitivo está contemplado en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Y bueno, y por ahí esos tres son por ahí los extrapatrimoniales más interesantes. Pero bueno, esto como introducción a lo judicial ya, porque lo nuestro es más que nada administrativo, pero bueno. Y bueno, ya con eso ya vamos terminando. Ahí yo les dejo mis datos, en el caso de que tengan alguna duda o alguna consulta, obviamente Perfecto. que quedo a disposición todo lo que pueda ayudar. Coti, ahí tenemos dos preguntas, si querés, y ya te dejamos libre. Una es, si en la comuna no tiene, si en la comuna no tiene OMIC, ¿dónde se iniciaría? Sería por COPREC. Y la otra, va, si querés responder esa y después te hago la otra. Mejor. ¿Verdad que voy a abrir el chat más fácil? Ah, dale, y después hay, si hay un modo de calcular el daño punitivo para acompañar una liquidación. Si la comuna no tiene OMIC, ¿dónde se iniciaría? Mira, si estás hablando de comunas es porque probablemente estés hablando de Capital Federal. Entonces sí, es COPREC. Y te va a convenir mucho más, porque en Capital Federal, repito, tienen esto de que tienen el fuero, se abrió desde 2021 este fuero de consumo, que está adherido como el fuero contencioso administrativo y de consumo, que justamente esta te toma válida el acta de cierre de COPREC. O sea, no vas a tener ni que hacer una mediación privada, ni prejudicial, ni nada. O sea, vos vas con el acta de COPREC, iniciás la demanda del fuero de consumo de Cava y dale para adelante con el reclamo. O sea, no te van a exigir nada más. Y Ahí tiene dice también que una habla de mirada la mucho más. municipalidad. Perdón, Coti. Ahí No dice que hablo de habla de la la municipalidad. municipalidad. De última, sí. De última, si tiene alguna otra duda más como Y las concreta, lo podés municipalidades, hablar muy privada con ella. sí, sí, sí. La realidad es que las municipalidades suelen tener en todos los casos eh, oficinas municipales de consumidor, o sea, de información del consumidor. Son raros los casos en los que no existe. A su vez, igual, de todas formas, lo que tiene la defensa del consumidor es que ponele, no solo podés iniciarlo en el lugar donde se realizó la relación de consumo, sino hay oficinas donde te permiten hacerlo según el domicilio del consumidor y demás, ¿no? Esto también, porque por ahí lo podés enganchar por ahí si en tu municipio no hay una oficina municipal, lo cual igual me resulta raro. Después si querés pasármelo por privado y lo vemos, porque por lo menos en la provincia de Buenos Aires nosotros sabemos que hay, o sea, gestionamos en Zárate, Campana, Luján, Escobar, Pilar, Moreno, o sea, y así, Pergamino, puedo seguir un rato, Mercedes, Perfecto. Dolores y demás. Ahí, Coti, Después preguntaron por había el otra tema del que material. dice, Ah, sí, 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 yo se los paso. No sé si se los listo. paso a ¿Querés Juli que o... te manden a vos o lo dejamos en el cole y nosotros lo mandamos? como prefieran. Si me lo quieren preguntar por al mail o al WhatsApp, yo se los paso. Listo. Es un PDF, Dejás así vos que por WhatsApp se o los no. paso. Igual dale, igual se lo paso a ustedes y si Allí. quieren lo cargan o lo envían a los que estuvieron. Presidente Perón no Listo. tiene justamente. Bueno,
Sí, en ese caso, inicialo por Copret, en ese caso. Igual después lo veo y te aviso. Anotá mi número si quieres mandar un mensaje y lo vemos. Porque capaz hay algo más o cerca. Pero sí, Copret funciona igual. Es más, que funciona muy bien también. Lo que vas a tener ahí es que vas a hacer Copret y si no llegas a un acuerdo, vas a tener que igual hacer la mediación prejudicial en Presidente Perón para llegar al juicio. Pero Copret se lo toma seguro al reclamo. Después vi que había uno que era de, ¿hay algún modo de calcular el daño punitivo para acompañar a la liquidación? Mirá, yo lo que te recomiendo, si querés después te paso ahí unos fallos, porque la realidad es que todo lo que son daños extrapatrimoniales son medios difíciles o azarosos de calcular, ¿no? No digo que no lo hagan a ojo, pero por ahí es menos como tangible, ¿no? Que el daño directo o el daño que surge de la factura de compra y demás. Pero hay sentencias que te puedo pasar y en casos específicos, justamente dependiendo del daño, dependiendo de lo que ocurrió. Por ejemplo, en casos de, yo sea de, no sé, de vuelos o en casos de planes de autoahorro y demás. Pero sí, pero dependiendo de cada uno, hay liquidaciones que se pueden ver. Y después por ahí lo que queda pendiente hablar es el tema de vuelos, pero eso lo dejamos por ahí para otra charla, pero para que tengan en cuenta, es que muchas veces, tanto Despegar como hablo de Despegar como agencia de viajes, ¿no? Como las aerolíneas plantean que en ellos no aplica la defensa del consumidor, sino que aplica el código de aeronáutica. Esto ya la justicia se ha expresado al respecto y dicen que no, que la realidad es que también si bien obviamente después la vía por la cual uno recurra puede ser elegida, la defensa del consumidor es una vía válida para todo lo que tiene que ver en este tipo de reclamos. Coti, te interrumpo Bueno, para yo después le da contestar algunas conferencia. preguntas. Escúchame, si querés anda anotando ahí en el chat tu número de celu y tu mail para que te manden, más que nada el mail, por ahí te mandan y ya es más organizado el mail que el celu, pero para que te manden y te pregunten por el tema del material y cualquier otra cosita que quieran hablar. Y les confirmo que esta charla quedó grabada y que lo van a subir desde el colegio al canal de YouTube oficial. Después yo generalmente o alguno de los chicos va a subir al grupo de jóvenes avisando esto y también a Instagram por si quieren ir por ahí y ver esas actualizaciones. No sé, Coti, si vos ya terminaste o querés agregar algo más o alguien quiere preguntar algo más. Si Ahora, no, podríamos hablar de temas horas, obvio. pero Además, una yo apasionada. ya terminé. ¿Alguna duda? Perfecto. Sí, si tienen alguna duda, me avisan. Tienen ahí mi número y Listo, mi mail, perfecto. así que Perfecto. Una última Bueno, muchas consulta. gracias. Ah, ahí va, me silencio. Todo lo que hablamos fue referido, me parece, más al tema de las grandes empresas, pero en el caso de que sean pymes o personas particulares, vieron que hoy está muy en tendencia la venta, no sé, por Instagram, y por ahí tenemos información, no sé, como quill o transferencias que se pueden haber hecho, pero que nunca llega al producto. En esos casos es el mismo proceso. sí. A ver, ¿cuál es la realidad de los hechos? Si vos tenés un emprendedor que no te mandó el producto, porque claramente es parte de una estafa, no se va a presentar de forma voluntaria a Lomic o a Coprec. ¿Lo podés hacer el reclamo? Sí. ¿Por qué? Porque te sirve como prueba. Esto es muy importante y no lo dije, gracias porque me hiciste acordar. Aunque no se llegue a un acuerdo, aunque las partes no se presenten en la instancia de OMIC y de COPREC, todo esto sirve como prueba, el expediente, para después un juicio. O sea, después vos oficiás a OMIC, por ejemplo, para que acompañe el expediente administrativo, o acompañás vos como prueba documental las actuaciones y demás. Ahora, la realidad es esta, y lo digo por experiencia propia. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que compré un mueble, me llegó roto, y cuando lo fui a reclamar, lo compré a no era una empresa, sino que era justamente una persona física, pero a ver, proveedores son personas físicas también, no nos olvidemos de eso. Un proveedor no tiene por qué ser una empresa que tiene un quit y demás como empresa o persona jurídica. Un proveedor puede ser una persona física, puede ser un peluquero, un proveedor, por ejemplo. Y lo que me pasó fue esto, o sea, el producto a mí me llegó mal, yo lo fui a reclamar, me bloquearon de todos lados. Sí, yo hice el reclamo en defensa del consumidor, no se presentó nadie, porque hay
claramente hay como ya un tema de estafa en ese caso que tiene que ver más con el fuero penal. ¿Se va a poder reclamar en un juicio después por daños y perjuicios por incumplimiento contractual? Sí, hay una relación de consumo y lo vas a poder hacer. Pero no te va a ser tan útil la instancia de defensa del consumidor, porque si justamente la parte contratante, ¿no? El proveedor, efectúa en una falta de forma consciente y después te bloqueo de todos lados, la realidad es que de forma voluntaria una instancia conciliatoria no se va a presentar. Hola, ¿cómo te Bien, va? súper claro, muchas gracias. ¿Me escuchás? Sí, sí, A mí me pasó, bueno, el tema del consumo lo mismo, una estafa. El tema es que el derecho penal lo que dice es que son relaciones que tienen que ver con el ámbito civil comercial, como que son estafas, como que no tiene mayor interés en ahondar en un tema de una estafa que por ahí por un monto que no sea tan significativo. Me ha pasado tener bastantes estafas virtuales con pasado de CBU y demás, y el derecho penal es como que, bueno, dicen que están tapados de trabajo, que no es el fuero, que es civil y comercial, y terminan con una sentencia y te mandan a archivar la causa. Obviamente el derecho del consumidor tampoco lo toma en algunas cuestiones, por hecho no se presentan, o por ahí sí, no sé, el producto estaba destinado para un destino comercial, más allá que no sea la venta, sino para la parte de la prestación de un servicio comercial, tampoco te lo toman porque no es consumo, y la vía civil es cara. Entonces por ahí son montos chicos que te quedás, que te estafaron, que es claramente una estafa, pero el derecho sí, penal esa, ¿viste? Es como muy difícil, ¿no? Muy sí. finito. Bueno, eso es, bueno, en primer lugar, viste que tampoco que el fuero penal te inhabilita el fuero civil y demás, o sea, yo iniciaría todo y demás. Obviamente que cuando uno hace los cálculos tiene que valorar si el monto de inicio de demanda va a ser superior al que después se pueda reclamar, porque a ver, si vos me estás diciendo me compré una silla, no sé, o me compré algo que me salió 40.000 pesos, 50.000 pesos, y en instancia del consumidor no avanzó, y, o sea, y voy agotando instancias. En instancia penal, justamente como decís vos, están colapsados temas por ahí que son un poco más complejos y que requieren de más atención y te archivan la causa. Y llegás a que la única vía que te queda es la vía civil y comercial, como pasa en la provincia de Buenos Aires, pero te sale más caro el juicio que el... Eso hay que evaluarlo, o sea, la realidad es que a veces no compensa, pero como te digo, hay muchos casos en los que justamente cuando nosotros armemos la liquidación y le agreguemos todos estos daños que contempla la ley de defensa del consumidor como daño punitivo, o incluso el Código Civil y Comercial con el daño moral, el daño psicológico, más allá de a su vez los daños directos, los daños materiales, los daños efectivamente sufridos, digamos, pecuniariamente por el consumidor, te va a armar una liquidación que ahí vos vas a ver más los intereses, porque obviamente el juicio está bien, hoy te sale caro, lo arrancás hoy, pero por ahí lo cobrás en 3 años y lo cobrás con intereses y demás, y por eso te sirve, o sea, pero yo creo que eso nos va a pasar como abogados en cualquier juicio o demanda que redactemos, ¿viste? Que uno tiene que evaluar si el monto que uno exija en la demanda va a ser compensatorio de todo lo que de todo lo que se va a hacer y el tiempo que va a transcurrir y demás, porque si no hay veces que es como vos decís, hay veces que no Sí, resulta, no es suficiente, sí, por ahí pero bueno, también el cliente te dice, ya me sacaron, no sé, 500.000 pesos, tengo que poner para embargar unas cuentas, por eso los va a tener que pagar y demás, y me tengo que gastar 150.000 entre que el bono, el IUS, la traba de embargo y demás, que yo dice, yo no quiero gastar más, ¿viste? Es un tema también, es complejo. Cuando son cifras que sí, no son sí, tan sí. Bueno, significativas, por ¿no? ahí, claro, y sí, la verdad que es un tema complejo y es algo que pasa mucho. Por ahí si lo encarás desde que es una relación de consumo, podés plantear justamente esto que hablábamos de la gratuidad del consumidor, de plantear el beneficio de litigar sin gastos y demás, ¿no es cierto? Por las cosas del proceso y demás. Pero bueno, la realidad es que sí, incluso a veces por montos menores, que vos decís, o sea, el daño está y demás. Eso es lo que tiene distancia conciliatoria, ¿no? Que si bien es gratuita y a la vez es rápida y demás, al ser conciliatoria no obliga a las partes, ni a ofrecer, ni a acordar, ni nada. Entonces es un poco por ahí, si las partes no tienen la voluntad, se queda ahí. Y bueno, en la instancia penal, ni hablar.
que por ahí no se Sí. presentan, se terminan archivando y da otra cosa. Pero bueno, yo creo que eso es un cálculo que tenemos que hacer los abogados también y transmitirlo al cliente, porque si a vos te embargaron, si a vos te estafaron y te sacaron 500.000 pesos de la cuenta hoy, vos no vas a reclamar 500.000 pesos. Vos vas a reclamar los intereses, vas a reclamar el daño moral, vas a reclamar justamente el daño psicológico de la angustia que te generó no tener estos montos, vas a reclamar el daño punitivo que se puede aplicar a la empresa porque la empresa no te resolvió favorablemente y eso es claramente una negligencia y un actuar doloso de la empresa cuando saben que hubo una estafa y demás. Entonces, por ahí es donde se hace la diferencia, me parece. Pero Sí, lo tenés que evaluar. lógico. Gracias. No, de nada. Bueno, perfecto, entonces. Coti, gracias por la charla. Anotamos el tema de las charlas para lo que había quedado pendiente. Y bueno, súper fructífera. Yo no hago esto claramente, pero muy linda charla y acá todos los colegas pusieron lo mismo. Así que bueno, gracias y cualquier cosa ya dejo en el chat su número de teléfono y su mail. Le pueden pedir por ahí el material. Cualquier cosita, mandamos al grupo o preguntan en el colegio que también lo van a tener al material. ¿Sí? Bueno, Listo. buen descanso Bueno, y muchas gracias. mañana que te... ¿Cómo? No escuché nada. Muchas gracias por participar. Ah, sí, a todos, siempre. Aprovecho para decirles que en Jóvenes organizamos otro curso que es la semana que viene por divorcio, después va a salir el flyer, y también una presencial de Derecho Penal, que estaban hablando de eso, así que por ahí pueden sacarte las dudas también. Así que bueno, gracias a todos por participar siempre, gracias Doc por la predisposición y por la hermosa charla que diste. No, de nada. Nos vemos. Bueno, Chau, gracias. chau.